¿Qué tal? Qué gusto volver a conectarnos. Saludos desde nuestra iglesia, Gran Comisión para todos ustedes. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. ¿Saben? El año de 1973 hubo una película que causó un impacto a todos. La película fue o es El Exorcista. A través de esa película pudimos ver el impacto del demonio en la vida de una persona y el exorcismo que en ese trabajo de Hollywood se llevó a cabo. La Biblia habla de este tipo de fenómenos y hoy vamos a hablar de un encuentro con Jesús. ¡Ja! ¡Qué tema! Jesús y los demonios, ¿verdad? ¡Qué bonito! Bueno, siempre es bonito estar con Jesús, pero con los demonios, ¿qué podemos decir al respecto? El mal es real. Los demonios son reales, existen. Los exorcismos también. ¿Sabes? El ser humano estamos llenos de situaciones difíciles. Los médicos han sido, por decirlo así, capacitados por Dios para tratarnos en diferentes aspectos de nuestra salud. Un médico, por ejemplo, trata nuestra salud de manera general. Un psiquiatra trata un desequilibrio químico que ocurre en el cerebro y provoca situaciones que no entenderíamos de otra manera. Por su parte, los psicólogos trabajan en el área de la mente, de las ideas, de los pensamientos. Pero cuando hablamos de una posesión demoníaca, que son reales, ninguno de estos médicos pueden atacarlo. De hecho, pueden confundirse y pueden equivocarse en sus diagnósticos. Son asuntos fuera de una órbita natural. Y, ¿sabes? Estos asuntos pueden incluso llegar a atacar la fe de las personas. Vamos a leer nuestro texto del día de hoy, Marcos 5, del 1 al 20. La Biblia dice en los primeros versículos: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, es decir, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andando, dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¡Wow! Encuentros con Jesús. ¿Sabes? Aquí podemos ver este relato impresionante, pero me gustaría que no perdiéramos de vista algo muy interesante. Lo más importante en este relato no son los demonios que existen, no son los exorcismos, que de hecho Jesús va a realizar uno, sino el foco principal de este encuentro con Jesús, de este endemoniado gadareno, como se le conoce en la Biblia, es el poder, la autoridad y la misericordia de Jesús. Es la esperanza, el alivio y la paz que esto representa. En estos 6 versículos hemos visto lo que podemos llamar el encuentro, la primera parte de este relato. El encuentro de este hombre. Es un hombre que sale con urgencia al encuentro de Jesús. ¿Sabes? Jesús está llegando a este lado del mar después de hacer un milagro y de calmar los vientos y llegar bien a ese destino, porque tenía precisamente ese encuentro con este personaje. Pero vemos que es un hombre inmundo, es un hombre que tiene un espíritu dentro de él, es decir, es poseído por demonios. Sale de los sepulcros, de los montes del desierto, como también nos narra Marcos y Mateo. Es decir, esta persona habita en un lugar de muerte, lugar de soledad, tristeza, inseguridad.
Otro evangelista requiere que estaba desnudo, es decir, este hombre ya no tiene noción de su persona, está desorientado, trastornado. Como acabamos de ver, no pueden atarle con cadenas o grillos. Rompe todo esfuerzo humano de control. El ser humano hace lo posible por controlar, pero está fuera de su alcance. Están lidiando con algo sobrenatural que nos rebasa. Dice que no lo pueden dominar. Es decir, este hombre poseído por demonios tiene una fuerza sobrenatural, una fuerza excesiva. Hace añicos estas cadenas y estos grillos con lo que quieren mantenerlo atado y bajo control. Por si esto fuera poco, dice que de día y de noche está clamando. Es decir, este hombre está en un tormento, en un sufrimiento continuo, sin descanso. Añade también que está hiriéndose continuamente con piedras. Tiene un daño físico continuo. La situación de este hombre que sale al encuentro con Jesús es verdaderamente alarmante. Y tú podrías decir, o yo podría decir, bueno, pero yo no estoy en esa situación. Yo no estoy poseído por ningún demonio. Pero quizás estamos habitando, conviviendo con personas que tienen vida. O personas que transmiten alegría o soledad o tristeza o inseguridad. Tú puedes decir, yo no ando desnudo por la calle, ¿verdad? Pues no, pero ¿de qué nos estamos vistiendo? ¿Cuáles son nuestras ropas realmente que deberíamos de exhibir? ¿Qué nos está atando? A lo cual nos resistimos. ¿Estamos de día y de noche descansando o estamos en sufrimiento continuo? Es increíble la condición de este endemoniado gadareno que está esperando ese encuentro con Jesús, porque dice que desde que lo ve de lejos, dice el versículo 6, se arrodilla ante Jesús. Es decir, estos demonios conocen bastante bien a Jesús. Este es el preámbulo de esta historia. Vamos a ver la segunda parte, lo que podríamos considerar como la lucha. Versos del 7 al 13 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no nos enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Esta segunda escena que estamos viendo es una lucha que tiene los demonios con Jesús, básicamente, porque los demonios están pidiendo clemencia, incluso citan a Dios, por Dios, dice, por Dios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios conocen perfectamente a Jesús, saben quién es Dios, y a veces a nosotros se nos olvida quién es Jesús y quién es nuestro Dios. Este hombre con esos demonios dentro de él están por perder la posesión que tienen ahí. Por eso dice, no nos eches fuera, no nos eches fuera. Necesitamos un cuerpo en el cual manifestarnos. Y no nos eches lejos. Ellos están muy contentos en esa región de Gadara. Es una región, como les digo, que está muy próspera. Hay más de 10 ciudades, o por lo menos 10 ciudades mencionadas alrededor en ese contexto, y no quieren ser echados lejos. De hecho, cuando pregunta Jesús, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Ellos hacen el intento de intimidar a Jesús. Ellos quieren intimidar a Jesús y le dicen, somos muchos, somos legión. Pero ellos saben que están derrotados. El demonio sabe que no puede con Jesús.
Dice, le ruegan, le piden, envíanos a los cerdos. ¿Sabes? Los demonios necesitan un lugar donde habitar. Este texto nos dice que los demonios, que son servidores de Satanás, embajadores de Satanás, pueden vivir en seres humanos o pueden vivir en animales. Y saben que no pueden hacer nada por ellos mismos. Y han tenido un encuentro con Jesús y tienen que someterse al poder y a la autoridad de Jesús. Jesús les da permiso. El verso 13 que vimos dice que Jesús les da permiso y que estos demonios, que por lo menos eran miles de demonios, una legión en aquel tiempo, en aquel contexto de los soldados romanos eran, dicen, 6,000 por lo menos. Y dice que estos les dan permiso de ir a los cerdos y que se precipitan cerca de 2,000 cerdos a un precipicio, caen en el mar y se ahogan. Y esa es la misión del enemigo. Esa es la misión de Satanás y sus aliados, los demonios: llevar confusión, llevar tristeza, llevar dolor, llevar muerte. El enemigo viene solamente para eso. Pero Jesús siempre está en la misión. Y él tenía que pasar a la otra orilla porque tenía ese encuentro con este personaje. Lo más interesante son las reacciones finales. Vamos a ver los versos 14 al 20. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos estaban maravillados con lo que estaba pasando con Jesús. Lo que estaba ocurriendo era algo extraordinario. Lo que estaba sucediendo ahora simplemente estaba causando reacciones diversas en las personas. ¿Sabes? Vemos unas personas que están cuidando a estos cerdos. Estas personas, al ver que los cerdos se precipitan al abismo, al mar, y que pierden la vida, huyen, se asustan y empiezan a dar aviso por todas partes, por donde están pasando, lo que está ocurriendo. Las personas que los escuchas dicen: ¿cómo es posible esto? Y salen a ver qué había pasado. Estas personas van, encuentran a Jesús y vienen a Jesús, pero su actitud no es la correcta. Ellos también tienen un encuentro con Jesús, pero están totalmente perdidos, están totalmente distraídos. Están viendo a esa persona que tenía los demonios, lo ven, no hacen tanto énfasis en Jesús. Ven a esta persona, lo ven sentado, lo ven vestido y lo ven, dice la Escritura, en su cabal juicio. ¿Sabes? El encuentro con Jesús, cuando se da de esta manera, cuando Jesús llega y encuentra a una persona en desgracia y lo ve en la actitud correcta, porque dice que este hombre corrió a ver a Jesús inmediatamente. Y los demonios buscaban una solución y Jesús les dio lo que necesitaban a los demonios, que terminaron en el mar, y a este hombre ahora le da la salud, le da la salvación y le da una restitución, porque está sentado a los pies de Jesús,
porque está vestido, ya no está desnudo, ya su mente está coordinando correctamente y está en su cabal juicio. Ahora ya él sabe lo que está pasando, él está analizando lo que está ocurriendo. Y esto, en lugar de causar alegría, en causar regocijo, en causar admiración por Jesús, dice que tuvieron miedo. Las personas que están siendo testigos, que están dando cuenta de este evento extraordinario, tienen miedo. ¿A qué? ¿A que habían perdido a su endemoniado, el que les daba fama en la región de Gadara? ¿O a que habían perdido una cantidad muy significativa de dinero por la pérdida de los 2,000 cerdos? ¿O por qué tienen miedo? Los encuentros con Jesús pueden provocar cosas muy bonitas o pueden provocar cosas diferentes. ¿Sabes? Los testigos están hablando sobre el exorcismo, de la condición de este endemoniado gadareno anterior. Están hablando de la muerte de los cerdos, dice la Escritura, pero nadie habla del poder de Jesús, de la autoridad de Jesús. Nadie habla de la misericordia de Jesús. Y a veces nos perdemos en esos eventos. Nos enfocamos más en las cosas que envuelven el evento, que parecen extraordinarias, y perdemos de vista a Jesús. ¡Wow! El miedo también les hace decirle a Jesús, pedirle a Jesús, rogarle a Jesús que se vaya de ahí. ¡Qué cosa tan loca, tan fuera de orden! ¿Cómo le vas a pedir a Jesús que salga de tu región, que salga de tus dominios? Pero lo hacen. Lo hacen quizás por tristeza, lo hacen quizás porque vieron afectado sus patrimonios. Pero jamás ocurra que nosotros le pidamos a Jesús que salga de nuestro contorno. Jesús dice que está por salir de ahí. Jesús está entrando a la barca de nuevo. Y dice que la persona que antes estaba endemoniada, y ese es el término que usa, el que había estado endemoniado, le ruega a Jesús estar con él e ir con él. ¿Sabes? Una reacción lógica que debemos de evidenciar en nuestras vidas cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando rompe las cadenas que nos esclavizaban, cuando arregla las cosas que estaban de cabeza, es el deseo de estar con él. El deseo de seguir con él. Jesús en ese momento no se lo permite. Jesús no está enojado con esta persona. Jesús no siente un rechazo por esta persona. Simplemente le da el plan para su vida. Le hace ver el propósito por el cual él fue a esa región, tuvo ese encuentro con ese hombre y ahora lo ha sanado, lo ha salvado y le ha restituido a la sociedad de nuevo. Jesús le dice, vete a tu casa con los tuyos. Es decir, tienes un primer círculo al que puedes llegar y contar tu historia. Ya te van a recibir, ya no se van a asustar, ya no tendrán que ponerte grilletes o cadenas, ya no estarán temerosos de que les hagas daño o que tú te hagas daño. Jesús dice, vete a tu casa, vete con los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Sabes, Jesús no quiere que nos quedemos callados. Jesús quiere que contemos nuestra historia, las cosas que ha arreglado en nuestra vida, como era antes de conocerle y como es ahora, después de conocerle. Cómo hay esperanza de una vida mejor cuando hay un encuentro con Jesús. Pero no termina ahí, porque dice, y cómo he tenido misericordia de ti. Jesús dice, hay esperanza para todos. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que estés pasando. Este hombre estaba en las condiciones más terribles que puedes imaginarte. Y Jesús va a su encuentro. Él va a su encuentro también. Y Jesús lo restaura
totalmente. Jesús es un sanador holístico. Y Jesús se sale de los límites. Nadie llegaba a esas regiones. Los religiosos de esa época nunca iban a llegar ahí. Tierra inmunda de gentiles. Un endemoniado ahí. Jamás lo harían. Pero Jesús dice, cuéntales cómo he tenido misericordia de ti. Eso abre una esperanza tremenda para todos. Este hombre se fue. Este hombre obedece inmediatamente. Este hombre siente una deuda con Jesús por lo que ha hecho en su vida y se manifiesta una gratitud increíble para él. Y dice la Biblia que empezó a hacer público su testimonio en 10 ciudades, en Decápolis. Ese conjunto de 10 ciudades que estaban alrededor de esa región donde había aterrizado la barca y los discípulos de Jesús. Y todos se maravillaban. Cuando Jesús actúa, vas a ver maravillas y todos lo van a notar. ¿Qué hacer con esta historia? ¿Qué hacer con este poderoso encuentro con Jesús? 2 cosas. Para ti y para mí. Número 1, no dejar de buscar, no dejar de provocar y de tener encuentros con Jesús. Él sigue buscando personas y Él nos invita a trabajar con Él. La gente necesita estos encuentros con Jesús y muchas veces nosotros sin saberlos, ellos los están buscando. Como en este caso que inmediatamente la persona lo vio y fue y habló con Jesús y se arrodilló delante de Él. Los resultados, cuando llegamos a un encuentro genuino, sincero, humilde con Jesús, serán resultados de salvación, sanidad y restitución. El primero es por default, porque Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al momento de que Él pueda hacerte un milagro de salud, de sanidad, te va a restituir nuevamente al lugar que debes estar. Él te pasa de tener nada a tener todo, de estar en esclavitud a estar en libertad. Y número 2, los encuentros con Jesús nos conectan con su misión. Los encuentros con Jesús nos conectan con su misión. Los resultados del encuentro con Jesús nos motivan e impulsan a estar con Jesús y mantenernos cerca de Él. Este hombre le rogaba a Jesús, permíteme entrar contigo a la barca e ir contigo. Debe ser un deseo genuino de empezar una relación estrecha con Jesús. Tu tiempo en la palabra, tu tiempo en oración, tu tiempo en comunión con otros hermanos es estar cerca de Jesús. Pero también quiere que compartamos con otros lo que ha hecho en nuestra vida. Vete a tu casa, le dijo a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Sabes? Estos encuentros nos conectan con la misión de Jesús. Él siempre está buscando a los perdidos. Y finalmente dice que debemos compartir su misericordia. Es decir, la misericordia de Jesús se comparte dando el Evangelio, llevando el perdón a las personas que Cristo ofrece. Llevar a otras personas a ser como Cristo, ser discípulo y a ser discípulo. Yo te invito a que reflexiones cómo están tus encuentros con Jesús. El Señor te bendiga.